Bienvenidos. Llegamos a las próximas elecciones con un país que debe cerrar sus fronteras por 2 días, militarizar los puertos y aguantar la embestida brutal del crimen organizado, que en enero batió récord de muertes violentas mientras su brazo político culpa a otros, y en especial a Novoa, por no contener lo que ellos desataron. La toma del país por bandas de narcotraficantes con quienes negociaron la llamada paz narca. Es decir, pasan, trafican, pero no matan. Y en ese paso se fue diseminando su poder y contaminando el Ecuador, en especial con la llamada tabla de drogas. Hoy recordaremos esa historia para que el país no olvide lo que está en juego el próximo domingo. La socialización de este tabla, umbral, escala, como quiera que lo deseen denominar, llamándole dosis permitida o dosis personal. Esto causó en los jóvenes un fenómeno psicológico que se llama disminución de la percepción del riesgo. Le repitieron tantas veces que era legal drogarse que ellos no tuvieron miedo de experimentar. Y esto hizo que se disminuyera la edad de inicio del consumo, porque antes eran consumidores de 18, 20 años. Empezamos con niños de 11, 10 años. Entonces disminuyó la edad de inicio del consumo y se incrementaron más consumidores. ¿Por qué? Porque drogas como la H, que es un opioide muy potente, que contiene heroína, psicotrópicos, cal, cemento, los hace dependientes, ¿no? Entonces, cada 2 horas el joven necesita consumir. Buenas noches. La aprobación de la tabla de la droga ante una realidad que existía. Cualquier portador o consumidor pequeño terminaba preso, mientras los grandes capos seguían libres. Devino en algo peor. Convirtió a cualquier consumidor callejero en vendedor, porque como portaba pequeñas cantidades, era considerado un problema de salud pública, cuando en realidad se convirtió en gran agente del negocio que comenzó a florecer a partir de ese momento, el microtráfico. Y así de paso, compensaban las pocas toneladas que incautaban a los narcotraficantes, a la vez que convertían a miles de jóvenes, usualmente marginales, en miembros de su red del mal. Si alguien advirtió esto a tiempo, lo combatió después y lo denuncia ahora respecto a sus consecuencias especialmente, es la doctora Julieta Zañay, psiquiatra. Su testimonio lo escucharemos a lo largo de la próxima hora. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Adicionalmente a lo que mencioné, la doctora Julieta Zañay es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Psiquiatría del Ecuador, de la Sociedad de Psiquiatría Biológica, de Patología Dual de España, del ISSUP, International Society of Substance Use Professionals, médico psiquiatra del Instituto de Neurociencias, directora del Centro de la Conducta, máster en Adicciones y Prevención de Consumo de Sustancias, máster en Neuropsicología, exdirector del programa para un futuro sin drogas del municipio de Guayaquil, de la Unidad de Conductas Adictivas del INC, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Medicina de la UES, doctora de la Universidad de Eloy Alfaro en Diplomado de Adicciones, director del programa de prevención Empezar de Nuevo del municipio de San Borondón. Bienvenida. ¿Cuál es la situación al momento de la relación drogas-jóvenes, doctora, con la cual usted batalla a diario? La situación es que ha ido evolucionando, ha disminuido la edad de inicio del consumo, ya tenemos jóvenes de 10, 12 años. En el 2014, antes de que se socializara la tabla de manera irresponsable, yo ya tenía pacientes que consumían heroína pura. Ojo, heroína no es H. Pacientes que se inyectaban heroína, ya no existe la heroína pura, ellos ya no se pueden inyectar.
porque si no se les produce lesiones dérmicas en las venas, no pueden inyectarse gache. Entonces, estos jóvenes terminaron consumiendo H, los que consumían heroína. ¿Qué compone la H? El último estudio de la Secretaría Técnica de Drogas encontró que contenía cal, cemento, psicotrópicos, y la composición cambia según el distribuidor. Entonces, ¿por qué es tan barata? Por la heroína en ese entonces, antes del 2010 por ahí, costaba más o menos el gramo $40, porque está rebajada. La heroína se puede cortar con lo que sea que más o menos se asemeje su color. Está rebajada y hoy en día no sabemos qué contiene. Su color incluso ha cambiado, antes era de color ploma, ahora ha cambiado hasta anaranjada, amarilla. Entonces se dice que las personas, los pacientes cuentan que alguien la terminó rebajando desde la cárcel y que de ahí se distribuyó la H. Cuando yo hablaba de barata es porque he escuchado que una dosis de las que consumen los jóvenes vale $5. $2. $2. ¿Eso que tiene ahí es? $2. ¿Me la puede prestar? Sí. Esto es H. Se saca el sobrecito y hay un polvo adentro. ¿Por qué es tan adictiva? Porque contiene heroína y otras sustancias que le causan dependencia. ¿Qué sucedió? Cuando se originó los primeros consumos, yo anoté los colegios en los que estaba pasando, hice un estudio de los colegios, aquí tengo los primeros colegios en donde inició el consumo de la H. Me llamó la atención que era diferente el comportamiento al de la heroína. Mientras que la heroína es un depresor y cuando alguien consume se duerme porque se deprime el sistema nervioso, en la H se activaba. Empecé a ver el cambio de conducta. Entonces empecé a analizar que incluso el síndrome de abstinencia era distinto, era más fuerte. Tú le das esto a un joven, le regalaste cuando socializaron la tabla de una forma tan irresponsable, porque fue irresponsable decir, está permitido una dosis personal, es legal, nadie te va a llevar preso. Se lo metieron tanto en la cabeza a los jóvenes que el traficante se aprovechó de eso y empezó a distribuir esto en los colegios. Tú distribuyes esto en los colegios, le regalas 6 dosis. Al primer dosis sientes un rush de alegría, de euforia. Te pone a hablar más de forma acelerada, te desinhibe. A la 6ª dosis estás en el cielo de éxtasis, o sea, por de placer. $12 vuelas. Sí, te regalan las 6 primeras dosis y lo hicieron dependiente. Te regalan. Te regalan las 6. Para que te vuelvas adicto. ¿Después de cuánto tiempo de consumo alguien se vuelve adicto? Al mes ya está la persona con dependencia física. Dios santo. Física. Entonces utilizó el traficante, supo utilizarlos a los chicos de 6º año, ¿no? Que fueron los primeros, y estos ya se hicieron, al hacerse dependientes, sus $2 del recreo lo utilizaron después de la 6ª dosis, ya no te la regalaban, pues, ya te la vendían. Correcto. Entonces sus $2 de recreo empezaron a consumir esto. Ok. Hemos empezado con la doctora Sañay, que es una autoridad en esto, recordando cómo la puerta la abrió, según yo mencionaba al principio, la forma irresponsable, ha dicho ella, en que se estableció la famosa tabla de drogas. Vamos a seguir por allí. Pero antes permítanme recordarles que nos pueden seguir en Facebook y YouTube por ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TV o 709. Si prefieren alta definición, en DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión, señal abierta, solo para Manaví, allá canal 9, a través de RTU llegamos a estas 2 cableras y todas las demás que ven en pantalla. En DirecTV es 177, en CNT es 12, Extreme TV Cable 69, Cine Claro TV es 30. Los lentes para ver de lejos no son, sino para ver de cerca. Y Cable Unión 09. Ok. Radio Centro 101.3 de FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales, en lo que es el bloque de radios. Candela con K, 89.3 FM Manabí. La Bonita del centro del país, 89.3 FM también, desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y en Quito, 101.7, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Entre cableras y radios, 45.000 en cableras, hogares, radios 5.000, cerca de 50.000 hogares nos acompañan sin tomar en cuenta el seguimiento de YouTube. Aquí está un reportaje de Bernarda Ceballos desde el Amazonas sobre lo que les anticipé.
Solo por el simple hecho de aceptar que una persona tenga cierta cantidad de droga es solo un hincapié para lo demás. Él es una de las víctimas de la tabla de droga creada en 2013 como una herramienta para poder diferenciar a los consumidores de los traficantes de sustancias psicotrópicas. Este joven asegura haber iniciado su adicción con pequeñas dosis adquiridas en los exteriores de su colegio. Uno tenía lo permitido para no ser arrestado o sancionado, digamos así. Pero él no es la única víctima de la llamada tabla de droga. También está Cristian, de 26 años de edad, que asegura haber tocado fondo tras conocer esta disposición. Me jactaba del hecho de decirle a mi mamá, no, es que la droga es legal. ¿Ya no consumías lo que decía en la tabla de droga? Por supuesto que no, consumía muchísimo más. Recordemos que la eliminación de la tabla de consumo ha estado en el centro del debate. En 2021, por ejemplo, la exministra de Gobierno Alexandra Vela anunció que se daría paso a una reforma para eliminar esta tabla, pero nunca sucedió. Legisladores en 2022 también buscaron la suspensión de la tabla mencionada, pero tampoco se concretó. Mientras tanto, la realidad es esta: jóvenes consumidores de sustancias psicotrópicas en las calles del país, sin la atención médica oportuna y haciendo ejercicios impuestos por la Policía Nacional, porque las dosis de droga que cargaban estaban dentro de la tabla de consumo. Doctora, ¿no es exagerado atribuir a la tabla el haber abierto la puerta a disparar el consumo y el microtráfico? Fue la forma como lo socializan, ¿no? El joven mismo lo acaba de decir, te repiten que algo está permitido, que algo está permitido. Lo que no sabían es que las personas adictas no paran con una dosis mínima. No hay una balanza en el cerebro que te diga hasta ahí nomás. Lo que no contaban, esa tabla fue hecha para un consumo recreacional. Nada más, las dosis no corresponden a nuestra realidad, Carlos. No corresponden. Dice la tabla heroína. Esto es H, no es heroína. Entonces tú, cuando ya eres dependiente, no te vas a quedar con este poquito. Mínimo son hasta 10 gramos en el día. Ya, pero según me contaba, sus investigaciones detectan que los fármacos o los tratamientos, la medicina que usted les da, ya no están resultando eficaces. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿En cuántos casos empieza usted a detectar esto? Últimamente me he dado cuenta que ya no les está funcionando la medicación para el síndrome de abstinencia. Después de 2 horas que tú dejas de consumir, empiezas a tener oleadas de frío, calor, sensación de mucho dolor. Es como que se te sale el alma del cuerpo, dolor de las articulaciones, insomnio, no duermes, náuseas, vómitos. Es terrible el síndrome de abstinencia. Y la medicación que usaba yo normalmente de forma ambulatoria ya no está funcionando. El síndrome de abstinencia ahora dura hasta 1 mes. ¿Y eso a qué se puede deber? Quizás hay otra sustancia involucrada, no tenemos cómo analizarla. Cuando yo hago pruebas de droga, a veces encuentro en un solo joven positivo para cocaína, positivo para marihuana, positivo para opi, pero aquí no hay otras sustancias que se deben analizar. He pedido yo al exterior, porque no hay una institución aquí que realice pruebas cromatográficas de las sustancias que circulan en el país, he pedido yo a Estados Unidos pruebas de fentanilo, porque clínicamente me da la impresión de que las sustancias están contaminadas. Ojo, el adicto no sabe que consume fentanilo. Correcto. El fentanilo contamina todas las sustancias porque al traficante le es más comercial que alguien esté pegado a esto cada media hora. Entonces, estoy haciendo las pruebas, estoy rastreando, porque está comportándose de una manera distinta. Si tú lo ves, la heroína produce su estímulo en todo el cuerpo. El fentanilo tiene predilección por los músculos del cuello, del tórax y del abdomen. Eso hace que las personas tomen esa postura encorvada que se llama tórax en leño. Ajá. Y ojo, tenemos los mismos casos en Filadelfia, en Kensington, y lo mismo en Guayaquil. Lo acabas de pasar, esos movimientos erráticos que tienen los usuarios de H, eso no corresponde a la ¿Quién heroína. debería hacer un estudio más amplio a ver si su sospecha se confirma? Estaba intentando de hacerlo el Instituto de Higiene, pero estaba en esto de que Debería hacerlo. Debería hacerlo. Que depende del Ministerio de Salud. Así es. Del doctor Antonio Naranjo. ¿Ha hablado con él? No, también es necesario que en la Facultad de Medicina se implemente una materia de adicciones porque los médicos no nos enseñan, a los médicos cómo desintoxicar, no nos enseñan esta materia. ¿Qué es lo grave el fentanilo que tiene escandalizado a los Estados Unidos y que, según dicen allá, es mucho más adictivo?
no hay índice de recuperación, lesiona el cerebro. Es más, te digo... No hay índice de recuperación. No. Es más, los pacientes... pacientes... una vez producido el mal, no se puede tratar, no se regresa. Sí, los pacientes, la lesión cerebral, el deterioro cognitivo es mucho más grave que con otras drogas. ¿Y qué hace que los consumidores lo busquen tanto? La dependencia física que causa. Es la dependencia física. A la media hora que ya no consumes, tu cuerpo empieza a empezar a desesperarse. ¿El costo? Realmente los consumidores en Estados Unidos no saben ni siquiera si están consumiendo fentanilo. Ellos encuentran drogas contaminadas con fentanilos como la fentanilo? ¿Qué es? Aquí hay que diferenciar, ojo, porque el expresidente de México se equivocó hablando de esto y mandó a perseguir a los anestesiólogos por todo México, a meterlos presos por la ignorancia de él. Fue atrás de los médicos. Hay el fentanilo médico que lo usan en las UCI. Si te habían operado, a ti te habrán dormido con fentanilo, con medicaciones parecidas como Propofol, derivada de los opioides, que se usan en las UCI, en las anestesias. Ese fentanilo médico no es el mismo que está en las calles. Es un fentanilo de diseño que proviene de la China y de la India. ¿Qué significa de diseño? Que viene elaborado con precursores de fentanilo, de médico, pero que viene ya diseñado de tal manera que no se ha detectado en los puertos. Viene falsificado. Con razón. Ok. En la vez anterior que estuvo la doctora Julieta Zañay en Ver a su manera, nos brindó la oportunidad de conversar con uno de los tantos pacientes que trata, para recoger de forma anónima, desde luego, tu testimonio. Y eso que hubo otra vez otro que fue de forma completa al estudio. Escuchen eso. ¿Por qué entraste en esto a los 16 años, Javier? Bueno, primeramente por problemas en mi casa. La falta de una figura paterna, el vacío de afecto. Me refugié en las drogas, por eso. Me decías también que por adaptarte, ¿a qué? A encajar en mi entorno. Me sentía excluido, me sentía solo. Y de solo ver además mis compañeros en el colegio que andaban en su grupo, yo quería encajar con ellos porque me sentía solo. ¿Y para encajar era necesario consumir? Sí, porque en mi colegio comenzaron a entrar droga y ellos consumían. Y yo por estar con ellos, encajar con ellos, comencé a consumir droga. ¿Qué consumiste para comenzar? Heroína, H. ¿Qué es la H? ¿Qué tiene? La H, bueno, tiene muchas cosas, tiene veneno de rata, cal y otras cosas más. ¿Cuándo decidiste salir? ¿Cómo decidiste salir de esto? Bueno, intenté muchas veces salir de las drogas, pero no tenía una guía, no tenía un programa, no tenía algo que me motiva a salir. Tuve yo millones de recaídas. Siempre paraba, pero otra vez recaía en las drogas. Las drogas me jalaban, me tenían atrapado. En ese caso, ¿se lo pudo sacar usted? Está muy bien. ¿Sí? Está muy bien. ¿Qué permitió eso? Fueron muchas cosas. Él llegó a parar en las calles. Fue una historia muy bonita porque otro paciente que consumía en las calles como él, chambeando, reciclando. Los pacientes que no pueden consumir, que no tienen cómo solventar el consumo, porque son más o menos 10 de estas diarias que debes consumir. Dios santo. 10 de estas. Entonces buscan la forma. Algunos se prostituyen, otros están en el mercado cargando papas y luego tienen $10 diarios y viene el vendedor y esos $10 le da de droga, 10 a 20 dólares más o menos. El que no está reciclando o robándose los cables. ¿Qué se requiere para salir del H? ¿Recluirse en una institución médica especializada? Es necesario con este tipo de droga desintoxicar médicamente. Necesita hospitalización y lo vengo gritando desde hace muchos años. Los hospitales deben abrir áreas de desintoxicación porque esto no es difícil tratarlo ambulatoriamente. Correcto. Es muy difícil. Ya. Primero sacar la droga para luego trabajar con la familia. ¿Qué porcentaje de los que usted ha tratado se han podido recuperar? La mayoría de los pacientes ya vienen como cansados, como es el caso de este joven, cansados de vivir ese mundo, están cansados y la mayoría han tomado la decisión. ¿Se les ha hecho difícil? ¿La mayoría es 70%? Sí, se les ha hecho difícil retornar al mismo entorno. ¿Cómo le fue en el programa que manejó en el municipio en la época de Cintia Viteri? Atendimos más de 20.000 pacientes. Ah. Sí, atendimos más de 20.000 pacientes. Muchos recaen, es verdad, por eso tal vez a alguien le decepciona trabajar en esto, por eso a las personas no creen en esto,
pero muchos son valientes, decididos y persisten. Pero lo que llama la atención del que recae es que está sembrada la semilla ahí de las ganas de salir adelante y vuelve a retomar el curso. ¿Por qué no se ha vuelto a reproducir una iniciativa como esa? No lo sé, Carlos, todavía los pacientes ya no creen en los médicos, van a un hospital y les siguen recetando paracetamol, complejo ¿El B. municipio actual cerró ese programa? Desconozco, Carlos. Pero usted no sigue trabajando No, ya ya no. Sí. Cuando volvamos, lo que dijeron los dos protagonistas seguros de la final, porque parece que fuera una segunda vuelta, este fin de semana. Luisa González y Daniel Noboa sobre la tabla de drogas que comenzó todo esto. El incremento del consumo, venta y tráfico de droga en el Ecuador se disparó con la política de Correa, uno de cuyos instrumentos fue crear la tabla. Sus resultados ya se conocen y lamentan hoy. Es preciso recordarlo, ahora que los propulsores del mal quieren lucir como los representantes del bien. Estamos haciendo de cómo se disparó el problema de la droga aquí. Es importante hacer memoria para no repetir la historia. Antes de retomar el tema, les recuerdo que esta escarapela en la solapa derecha de mi saco corresponde a la campaña Sin donantes no hay trasplantes, que impulsa la doctora Mónica Gilbert, cirujana cardiovascular, para que cada vez más personas se animen a donar órganos, en especial el corazón, y que aquellas que lo hayan hecho al fallecer no tengan dificultades con la familia cuando se busca la extracción rápida del corazón para poder llegar en las circunstancias necesarias a la persona que va a salvar o cuya vida va a continuar. El reprise del espacio es por One Plus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, en Zapping es Canal 41, y al concluir el periódico digital Ecuador en Vivo, saca un resumen en su portal de noticias y página principal. El tema de la tabla de drogas le fue planteado a la candidata Luisa González en el debate de la campaña anterior, ante lo cual ella respondió en estos términos. Esa tabla es para que no llenar la cárcel de gente con problemas de salud. Esta tabla, queridos ecuatorianos, que es para adultos, no para niños, la tienen todos los países desarrollados como política de salud, no política de prisión a pobres sobre todo. ¿No eres un argumento válido? Sí, pero aquí te muestro las edades de inicio del consumo. Fueron menores de edad los que empezaron a consumir. Si la tabla no fue para menores de edad, pero ¿por qué menores de edad empezaron a consumir? Ahora, en Colombia, en 1994, la Corte Constitucional despenaliza la dosis mínima, lo mismo que acá. En el 2009, Álvaro Uribe, mediante estudios de varias universidades de Colombia, se retrata de esta situación y dice, todos los estudios muestran que a partir de la sentencia de la Corte Constitucional que autoriza y despenaliza el consumo mínimo de las drogas, se incrementó el consumo de drogas ilícitas y esto atado a la criminalidad. Es así que en el 2009 el Congreso de la República de Colombia aprueba una reforma constitucional en donde prohíbe el consumo de drogas, pero no penaliza al consumidor. Hay que saber diferenciar entre un consumidor y un microtraficante, entre una persona que tiene una dosis de provisión quiere decir que guarda para un fin de semana, que está en un estado de compulsión, y una persona que realmente está traficando. Y esto no pasó, la tabla hizo encarcelar a los pacientes. La tabla dice heroína, los chicos tenían H y los metieron presos. ¿Por qué ves tantos chicos jóvenes con antecedentes penales, de 18, 23 años? El juez lo encarcelaba por tener 3, 4 funditas de esto. Ahí adentro, que es la Universidad del Crimen, estos chicos fueron reclutados para salir en 13 meses a vender drogas a otros territorios. Entonces formaron criminales, la tabla incluso hizo que se formaran criminales porque no fue utilizada técnicamente, porque una enfermedad debe ser diagnosticada por un médico, no por un juez. Para eso existe, sí, en otros países, las cortes de drogas, especializadas en drogas. En Lisboa, en Portugal, no está legalizada la droga. A la persona que le encuentran con droga en las calles, viene un equipo de disuasión, con un trabajador social, un psicólogo, lo lleva al juez y el juez le ordena un tratamiento. Entonces el Estado se encarga de brindarle tratamiento y no de criminalizarlo. Pero aquí viene la diferenciación. Hay muchas personas que consumen una droga, pero venden otra también. Entonces para eso están estas pruebas de drogas en ese momento, Carlos. Ok, frente a eso,
En ese debate, esto fue lo que propuso el entonces candidato Noboa. En suicidios adolescentes, tenemos un incremento también en depresión y en ansiedad, en jóvenes, en madres, todo causado por una tabla creada en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Eso de ahí ha sido una de las cosas más dañinas para nuestra niñez, para nuestra juventud y para la familia ecuatoriana, y nosotros vamos a eliminar esa tabla. Aquello ha quedado demostrado y dicho aquí por una especialista, si no la máxima especialista en esta materia. Y finalmente, como presidente, Noboa cumplió con su promesa. Antes de retomar la opinión de la doctora Sañay, veamos eso, cuando anunció la eliminación de la tabla. La tabla que regulaba la cantidad de droga para diferenciar a un consumidor de un traficante era una herramienta utilizada por policías, jueces y fiscales que ahora ya no existe, por decisión del presidente Daniel Noboa. La resolución establecía los gramos máximos que podía aportar un consumidor: marihuana hasta 10 gramos, pasta base de cocaína 2, clorhidrato de cocaína 1 gramo, heroína 0.1 gramos o anfetaminas 0.040. La constitucionalista Verónica Hernández advierte que la tabla fue avalada por la Corte Constitucional mediante sentencia y que el Código Orgánico Integral Penal dispone escalas para regular las cantidades de droga. La Constitución determina que las adicciones son un problema de salud pública que debe ser atendido y prohíbe la sanción penal para quien las padezca. Ese reportaje de Jacqueline Rodas de Coavisa recordaba que eliminar la tabla tampoco disminuyó el problema. No era de eliminar, era de hacer una revisión con un equipo técnico, porque las dosis no corresponden al consumo real, Carlos. Es decir, hacer una tabla científicamente elaborada. Con dosis que corresponden a nuestra realidad. Y con drogas que hay en este momento circulando. Por ejemplo, no están drogas como la ketamina, la Tucibí, no hay algunas drogas ahí en esta tabla que se están consumiendo en este momento. Si se hiciera eso, ¿cuál sería la consecuencia? Cuando se haga una tabla acorde a la realidad nuestra, como usted dice. Que no se socialice, porque los jóvenes van a decir, ya nos permiten entonces más gramos de H, porque la doctora Sañay dice que al día se consumen 10 gramos de H. Eso no tiene por qué ser socializado a las personas. La debe tener un juez, así como tenemos jueces de tránsito, jueces de la niñez, de la familia. La debe tener los jueces especializados en drogas como hay en otros países. Y según eso, ¿qué decisión tomar sobre quién capturen con droga? Con ayuda técnica. Con ayuda técnica. Con ayuda técnica. ¿Qué decisión tomar? Exacto, revisar si es consumidor o está dedicándose al narcomenudeo o era dosis de provisión propia. Revisar. Y que un especialista dé su evaluación. ¿En qué fase está ese adicto? Si ese adicto está en la fase de experimentación, por supuesto que solo consumes un poquito. Pero si estás en etapa compulsiva, que es la fase grave de esta enfermedad, porque es una enfermedad, tú no paras. Tú no paras. Por ejemplo, ahí dice cocaína, creo que dice 2 gramos, ¿no? Eso es para chiste, eso es para un momento de una fiesta. Ellos consumen hasta 10 gramos. En una sola noche. Exacto. Entonces, lo coge la policía, que es lo que pasó, y lo lleva preso. De lo que se ve en las películas de la cocaína, una raya o una filita, ¿cuántos gramos suele ser? Ahí es 1 gramo. Con cocaína, por ejemplo, yo como médico... médico, 5 filas, como médico yo sé gramos. que más de eso ya te vas a morir. O sea, si te encuentran más de eso, estás vendiendo. Okay. Yo ya lo sé. ¿Hasta cuánto el cuerpo te va a aguantar? No vas a decir que porque ya, no es mi dosis personal y tienes 20 gramos, no es dosis personal. Y lo otro, la forma que me contaron algunos que habría de evadir ese control si se hace una tabla técnica. El vendedor que quiere pasar por consumidor no es que carga todo el producto al mismo tiempo, carga parte, se deshace de ese vende y luego se abastece otra vez, vende, se abastece otra vez, vende. Es decir, él nunca va a tener sobre los límites permitidos para parecer siempre consumidor. Y por eso utilizó a los jóvenes de los colegios. Les creó dependencia, te regalo tu dosis personal y tú de ahí aseguras tu dosis diaria, pero anda a venderme a los demás. Y la mayoría de los jóvenes fue por presión. Todos a veces culpamos que es la familia, que es el gobierno. La mayoría fueron presionados por los chicos de los cursos de bachillerato. Correcto. Toma, te regalo. Y ya cuando lo hicieron dependiente tenías ya un cliente, pero el chico, el joven de 6º año, ya él no es que era un narcotraficante, él tenía que asegurar su dosis diaria. Ya, cuando volvamos, la coincidencia de Correa y Petro en tiempos distintos, casi
Esta entrevista con Jorge Lanata de Correa creo que fue 2007, casi 18 años después. Respecto a la cocaína, según ambos, a la cocaína se la combate porque se produce en América Latina y al whisky no, porque normalmente se lo produce originalmente en Scotland, en Inglaterra o en Estados Unidos. Ya van a ver más. El incremento del consumo, venta y tráfico de droga en el Ecuador se disparó con la política de Correa, uno de cuyos instrumentos fue crear la tabla. Sus resultados ya se conocen y lamentan hoy. Es preciso recordarlo ahora que los propulsores del mal quieren lucir como los representantes del bien. Les recuerdo que nos pueden seguir también por Macro Digital en los Estados Unidos. Una gran cantidad de ecuatorianos son suscriptores de esa cablera, cerca de 12.000 o 15.000 hogares allá se conectan adicionalmente a los conectados acá. Y también tiene salida en España, adicionalmente en Ecuador, Loja, Santa Elena, Santo Domingo, Los Áchilas, Cumbayá, Pichincha, Galápagos, entre otras jurisdicciones. Vean, cuando entrevistó Jorge Lanata a Rafael Correa, al inicio del gobierno de Correa, donde Lanata no sabía cómo iba a devenir ese individuo, tuvieron esta conversación muy propicia de retrotraer ahora, porque ya van a ver la coincidencia que hay con el Petro de hace 2 días y lo que dijo el presidente de Colombia en una sesión de gabinete que televisó en vivo, que llaman allá el Consejo de Ministros, 5 de la tarde a 11 de la noche. Aquí está Jorge Lanata en el Salón Dorado del Palacio Presidencial. ¿Qué piensa de la despenalización de la droga? Pregunta no complicada, comprometedora. Sí, pero usted sabe que yo creo que si hay algo que tendríamos que discutir en América del Sur en los próximos 20 años, y es eso, y que quienes están en contra son los narcos. Le cuento una anécdota. No los médicos, digamos, hay todo un movimiento sobre... Si quiere una analogía histórica. El problema de la droga es exactamente similar al problema del alcohol en los años 20 en Estados Unidos. Claro. Y es la única enmienda en la Constitución de los Estados Unidos que ha sido derogada, la prohibición del alcohol. ¿Por qué? Porque vieron que se elevó el precio del alcohol, se formaron mafias, violencia, no había control de la calidad, etcétera, y decidieron despenalizar el alcohol. Exactamente lo mismo el problema de la droga, con una diferencia. El alcohol lo producían los mismos norteamericanos, la droga lo producen latinoamericanos, así que bombardeen nomás. Y aquí está la coincidencia años después. Por algo los dos santifican la guerrilla y son en el fondo marxistas y totalitarios. Con el presidente Petro hace apenas 2 días. Pues la cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina. No porque sea más mala que el whisky. Eso los científicos analizan. La cocaína no es más mala que el whisky. El presidente Petro no ha dejado de actuar como guerrillero del M-19. Colombia lo sabe y lo sufre. Mañana haremos un especial sobre esa histórica sesión de gabinete, pero ahora vamos a lo de fondo en ambas declaraciones. 1, la despenalización de la droga es la salida, dice Correa. Mire, yo le pido a todas esas personas que dicen que despenalizando las drogas se va a terminar el tráfico, que hagan ese experimento en sus casas y pongan drogas en su mesa con sus hijos y hagan el experimento y nos cuenten primero. Que nos cuenten primero. Ya tenemos 2 drogas legales, alcohol y cigarrillo. Ha dejado de causar daños, muertes, se sigue traficando estas drogas, se siguen adulterando, no han dejado de causar daños. ¿Para qué queremos más drogas legales? Entonces, esto es una gran ignorancia, decir que legalizando las drogas se va a terminar el traficante. El traficante es un sociópata, no va a cambiar de oficio, va a buscar las formas nuevas de llegar a los jóvenes para convertirlos en esclavos. El Chapo, cuando se legalizó en Los Ángeles la marihuana, hizo la marihuana sintética. La mejoró, luego metió las metanfetaminas, tenemos ahora drogas de diseño, porque ellos se creen Breaking Bad, pues, ¿no? Ellos creen que son científicos y todo, o sea, verán la manera, no van a cambiar de oficio porque son sociópatas y están a la vanguardia, más que los políticos, incluso hasta más que los científicos, y saben cómo llegar a nuestros hijos. Y lo otro, que el whisky potencialmente es tanto más perjudicial que la cocaína, no solo en los efectos cuando se consumen en exceso, la típica borrachera, descontrol, etcétera, sino en lo adictivo.
Mire, aquí hay que tener un poco de conocimiento. No todo el que consume alcohol se va a hacer alcohólico. No todo el que consume drogas va a ser drogadicto. Es una predisposición genética. A esto se suman otros factores como el ambiente, la familia, tu personalidad, que se suman para que tú generes esta enfermedad. Entonces, la comparación es absurda porque el alcohólico generalmente, drogas como el alcohol y la marihuana se comportan distintos. O sea, el daño lo observas más o menos en el alcohol. Yo estoy viendo muchos ancianitos con demencias de Korsakoff producidas por el alcohol. Wow. Ya después de 15 años de consumo. ¿Demencia de qué? De Korsakoff, que es una demencia que produce gliosis en el cerebro, es como que se come el cerebro. Ok, cuando volvamos, lo que nos dijo Luigi Guerrón, la ocasión que estuvo aquí y hablamos de este tema, respecto a una generación casi perdida en el Ecuador, y por qué le preocupa a la doctora Sañay el expendio de CBD, una variedad medicinal de marihuana. Yo no sé si estoy denominando correctamente los términos, nos lo aclarará al volver. El incremento del consumo, venta y tráfico de droga en el Ecuador se disparó con la política de Correa, uno de cuyos instrumentos fue crear la tabla. Sus resultados ya se conocen y lamentan hoy. Es preciso recordarlo ahora que los propulsores del mal quieren lucir como los representantes del bien. Recuerdo que transmitimos desde el canal 24/7, que será parte de esta alianza electoral del domingo. Los estudios son nuestra base de operaciones. Emite a través de Extreme Canal 3, Claro Canal 9, Divinet Canal 12 y Data TV o AS Televisión Canal 99. Aquí está la definición que hizo el periodista Luigi Guerrón de este problema el año pasado, cuando nos acompañó en Vera a su manera. Tenemos toda una generación probablemente perdida por la droga, probablemente perdida. Tú ves los secuestradores de 16, 17 años que son consumidores y que probablemente por eso también se hayan involucrado en los grupos delictivos organizados. Y ese tema no fue absuelto por ninguno de los dos candidatos. Más allá de que se hable de si son umbrales, de si es una tabla. El tema fue a propósito del debate y no el año pasado, sino el antepasado, en el 2023, octubre. Pero a propósito de lo que dijo Luigi, ¿hay una generación perdida? Vamos para la tercera. He tenido casos de madres que consumen ya con sus hijos adolescentes y adolescentes que ya tienen novias, mujeres embarazadas, adictas a la H. O sea, vamos para la tercera generación. Ahora, ¿por qué yo mencionaba que usted... esto de la marihuana medicinal ha empezado a preocuparle? ¿CBD se llama? No, el problema con la marihuana es que los chicos tienen en su mente de que es medicinal y están fumando los porros, y cuando fumas un porro tienes 480 posibilidades de tener una adicción, porque son 480 compuestos. De uno de esos compuestos se hace medicina, CBD, que yo la prescribo, Carlos. Yo la receto el CBD. Ok. Pero el THC es la droga, por algo sigue en la lista de la DEA, por algo sigue siendo incautada. Así como esto de aquí que tú ves que es una droga americana, el Oxycontin, es un analgésico opioide, es hecho de la amapola. Entonces fue hecha medicina que causó un gran problema de dependencia en Estados Unidos. Allá inician las adicciones en los consultorios de los médicos que recetan esto. Esto lo trajo un paciente de Estados Unidos. Entonces, acá está pasando lo mismo. Los chicos están confundiendo que la marihuana es medicinal, están fumando más porro. Y algo pasa con esta planta aquí en el Ecuador, creo que tiene mayor concentración de THC, porque cada vez se presentan más casos de psicosis canábica. Ojo, no es que la marihuana lo causa a todo el mundo, es a la persona que tiene la predisposición. Si en tu familia hay antecedentes de problemas mentales y un joven consume antes de que se forme el cerebro, el neurodesarrollo, antes de los 20 años, hay una gran posibilidad que desarrolle psicosis canábica si esta persona tiene el gen AKT1, que es el que te predispone. Entonces, estoy teniendo muchos casos de chicos... ¿Qué es psicosis canábica? Viene con paranoia, eso es psicosis canábica. ¿Ya? Sientes que te miran, que todo el mundo te persigue, que hablan mal de ti, te pones agresivo, escuchas voces, comandos que te ordenan matar o matarte, y se tornan agresivos contra su familia. Entonces estamos viendo muchos jóvenes que defienden la marihuana medicinal y que están yendo a las emergencias con un cuadro de psicosis por agitación psicomotriz por el consumo de marihuana. Que esto pasa más o menos a los 5 años de consumo, no es rápido. Qué formidable explicación. Cuando volvamos, la reflexión final de la doctora Sañay y la mía respecto a droga. Memoria para no repetir la historia.
El incremento del consumo, venta y tráfico de droga en el Ecuador se disparó con la política de Correa, uno de cuyos instrumentos fue crear la tabla. Sus resultados ya se conocen y lamentan hoy. Es preciso recordarlo ahora que los propulsores del mal quieren lucir como los representantes del bien. Mañana vamos a tratar aquí, porque hay silencio electoral, un problema ajeno a la coyuntura del Ecuador, pero que va a tener repercusión acá sin duda, ya se los anticipé, es la conducción que hace el presidente Petro de Colombia y el giro que ha dado su gobierno, la situación, la discusión, el debate, el futuro, todo con esa sesión de gabinete que llama Consejo de Ministros allá, que decidió transmitir en vivo por primera vez en la historia colombiana y en cadena nacional además, diciendo para eso que iba a haber una locución presidencial, que no fue así, y luego recordando que partía de una experiencia que vio en Cuba y funcionaba muy bien, claro, porque en Cuba nadie discute, ¿ya? Hay diferencias, no discrepancias, hay matices, no disidencias, en fin, ese es el tema de mañana. El domingo estaremos en vivo. Ahora a nuestra invitada le queremos pedir una reflexión final. Doctora. Sí, exhorto a los médicos, exhorto al próximo gobierno, al Ministerio de Salud, a que haga algo urgente. Por cada adicto que no le damos tratamiento, que no desintoxicamos, que lo miramos como lacra, le decimos hachero, que lo miramos mal porque llega a hacer cosas que no son aceptadas en la sociedad. Por cada joven que no desintoxicamos y que no damos tratamiento, ese joven va a incurrir en la delincuencia, ese joven va a ser reclutado en los GDO, ese joven va a prostituirse por drogas o a vender drogas. Entonces, hay una negligencia médica, Carlos, y a los padres que por favor busquen ayuda apenas inicia, porque a veces es muy tarde. El cerebro de estos jóvenes está secuestrado, está lesionado. Honestamente, a veces digo, ya no hay vuelta atrás. En muchos de ellos están muy deteriorados, están muy involucrados en la criminalidad, son usados como gatilleros para recoger los casquillos de los sicariatos por $50, y es lo que necesitan para drogarse. ¿Qué no harías tú si tu cuerpo te pide 1000 veces que consumas? ¿Qué harías tú por consumir? Harías lo que sea. Entonces, no se puede luchar contra la seguridad si tú no haces nada contra las adicciones. Y sobre todo la prevención, Carlos, políticas de prevención serias y basadas en evidencia, no las charlas de dile no a la droga, eso no funciona. Políticas de prevención científicas, que se puedan medir, que brinden resultados y darle tratamiento a los que ya están en el consumo. Doctora, gracias por su permanente predisposición a comparecer para hablar del tema y por su lucha extenuante que felizmente hasta ahora no ha claudicado. Profesionales, patriotas diría yo, sin ninguna exageración, como Julieta Sañay, merecen más atención y apoyo de una serie de organismos vinculados al tema para que no sea una cuestión tan aislada y tan ocasional. Por lo pronto el municipio de Guayaquil haría bien en restablecer el programa que tuvo la antecesora e incluso mejorarlo si creen que es posible. Con respecto a mi opinión, el Ecuador nunca olvidará lo que abrió la puerta para convertir a jóvenes consumidores de pequeñas dosis en grandes expendedores de dosis mayores, que les dejaron portar por considerar esto un problema de salud pública, convirtiéndolo así en consumo generalizado y venta multiplicada, como hemos demostrado. Se disparó el microtráfico para convertir estos chicos que antes eran consumidores en agentes del crimen organizado, no solo en pequeños clientes, como eran hasta ese momento. Eso esclavizó y sometió a la vez a miles de jóvenes, sobre todo de escasos recursos, de hogares funcionales y especialmente débil educación. Vieron en la droga ya no solo una forma de evasión, sino un modo de vida, para el cual fueron mucho más allá de traficar. Entraron en la industria del secuestro y de la extorsión, aparte del sicariato, formando bandas nuevas o uniéndose a las viejas. Cuando el gobierno de Lazo decidió combatirlos, en vez de negociar con ellos, con el crimen organizado, era muy tarde. Y cuando Noboa estrenó mano dura, el brazo político del crimen organizado, en la Asamblea, no lo apoyó. Y la oposición volvió a repetir lo que se sabe y se sabía en ese rato, pero se necesitaba primero contener y controlar para luego pasar a lo de siempre, que el problema es estructural, que pasa por combatir la pobreza y crear oportunidades, o como hemos hablado en algunas circunstancias, que solo acabará con la despenalización de la droga. Fue una política equivocada entonces aprobar la famosa tabla, ¿ya?,
que distorsionó el concepto que en verdad se debía implantar, que era el de un problema de salud pública, para lo cual no se podía reducir todas las medidas a una sola, sino que habría que implantar una política integral. Debió comenzarse con intensas campañas de educación y las tan cacareadas políticas públicas que aborden el drama de forma completa y no aislada. No se hizo por ignorancia, tengan muy claro esto. Se hizo porque necesitaban complacer a los carteles de la droga para que financien sus operaciones políticas e incluso tengan como abogados o asambleístas a varios de sus socios, representantes o líderes. Esto que cito son hechos públicos. Las evidencias las han visto ustedes durante varios años. No lo olviden al votar el domingo. El problema de la droga, que tanto ha impulsado la inseguridad, lo disparó, no lo creó, lo gatilló una fuerza política que aspira a regresar al poder el 9 de febrero, el correísmo, para tenernos como Venezuela, que según ellos es una democracia, o como México, respecto a cuyo gobierno acaba de demostrar el gobierno de los Estados Unidos de Trump, que lo único que hace es darle facilidades a los carteles. Olvidarlo esta vez, el próximo domingo aquí, puede ser mortal. Hasta mañana.